tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Ciencia en la Universidad. El día de hoy invitamos a la doctora Alicia Fonseca Muñoz. Ella tiene un doctorado en Ciencias en Acentuación en Entomología, Medicina por la Universidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en Ciencias por el Instituto Politécnico Nacional y ha realizado estancias de investigación con respecto a las excreciones de las larvas de mosca en las heridas en el Instituto de Biología de la Universidad de Campiñas, Brasil, y en la Universidad de Texas, del Departamento de Entomología. También ha sido ponente en múltiples congresos nacionales e internacionales de larvaterapia, profesora en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en la Escuela de Sistemas Biológicos e Innovación Tecnológica. Actualmente realiza investigación con bioterapias, en especial la larvaterapia en el área médica. Ha tenido la jefatura del Laboratorio de Producción de Moscas Lucila Sericata para el uso médico en el Hospital San José, Oaxaca. Es representante del sureste de México por parte de una asociación médica, ¿no? En el periodo 2016-2018, y es miembro de la Sociedad Internacional de Bioterapias, representando a México. Pues bien, doctora, bienvenida. Muchas y gracias pues ya nos por la explica, invitación. Nos da gusto que haya aceptado, Claro. pero además nos gustaría que nos fueras comentando en qué consiste esto de la larvaterapia, qué es lo que haces en tus temas de investigación. Bueno, pues es un tema muy interesante, muchas veces escalofriante para muchas personas, pero realmente es el uso de larvas de mosca. Nosotros trabajamos con una mosca que se llama Lucila sericata, bueno, es la especie, es Lucila sericata, es una mosca de importancia médica forense, se utiliza en el área forense para poder indicar el intervalo post-mortem. Encuentran los investigadores o los detectives, cuando hay algún cadáver, encuentran estas larvas, y estas larvas ellos pueden determinar lo que es el intervalo post-mortem para ver cuánto tiempo lleva el cadáver. Y no solamente tiene este uso, ¿no? Nuestras larvas también nosotros la utilizamos en el área médica. Nosotros lo que hacemos con nuestros pacientes es colocar lo que son las larvas, y estas larvas están dentro de las heridas un tiempo determinado, ya sea 12 horas, 24 hasta 48 horas. Todo esto va a influir mucho en el tipo de paciente, pero sobre todo la úlcera, ¿no? Nosotros trabajamos con heridas necrosadas, y la larva lo que hace dentro de la herida es comer todo lo que es el tejido necrosado. Entonces, la larva, como vemos, pues no es una larva mala, simplemente estamos haciendo una miasis artificial inducida, porque como sabemos hay miasis, que es cuando las moscas colocan o ovipositan sus huevos dentro de las heridas, en cuestión de personas que tienen heridas necrosadas, y ellas pues son atraídas por ciertos compuestos volátiles que tienen las heridas, que en este caso las emiten las bacterias, ¿no? Que son colonizadas. Y lo que hace la larva pues es comer todo ese tejido, y sobre todo ayudar al paciente para que el paciente pueda tener un tejido de granulación, que como lo llaman en términos médicos es el tejido limpio, ¿no? Para que puedan cerrar las heridas y evitar amputaciones. Vaya, ¿quién imaginaría esto de las larvas? ¿Cuántos años tienes estudiando esto? Bueno, las larvas realmente no es una terapia nueva, es una terapia muy antigua. De hecho, hay algunos escritos como el Hortus Sanitatus, un manual médico, 1491. Hay reportes, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo que los soldados de guerra se utilizaba no de manera experimental, que llegaban los pacientes, bueno, no los pacientes, los soldados en esa época. ¿Y qué pasaba? Que los doctores que estaban en los campos de guerra veían a los soldados con heridas infestadas de larvas. ¿Y qué pasaba? Que cuando ellos retiraban las larvas veían que la herida estaba muy limpia. Entonces ahí fue que ellos comenzaron a utilizarla, no sabían métodos de desinfección, porque realmente pues en esa época no tenían tantos, o sea, no había tanto control, ¿no? De las bacterias, bueno, en ese tipo de conocimientos que ellos estaban haciendo, y cayeron en desuso las larvas en los años 40, también por la aparición de la sulfamida, los antibióticos, fue que decayeron las larvas, y pues apenas se retomaron, ¿no? En los 80s en Estados Unidos, con el doctor Ronald Sherman, quien es un doctor de la Universidad de Irvine, California. Él retomó esta terapia para poder combatir heridas que son colonizadas por bacterias resistentes a
antibióticos, como tenemos el ejemplo de Escherichia coli, bueno, no Escherichia, Staphylococcus aureus, que es una bacteria que se resiste a la meticilina, y sobre todo, ¿qué pasa? Que pues necesitan buscar nuevas alternativas para combatir estas bacterias que cada día están siendo resistentes a los antibióticos, y de ahí se expande a nivel mundial, es aprobado por la FDA. Actualmente se distribuye en muchos países, Estados Unidos, Europa, y hay mucha investigación con respecto a las larvas. Actualmente muchos países desarrollan biotecnología con las larvas, tratando de conocer todos los compuestos que tienen las larvas, las secreciones que actúan en las heridas, y pues las larvas iniciaron aquí en México hace aproximadamente 15 años en el Hospital Manuel G. González en la Ciudad de México con el doctor José Contreras Ruiz, y a partir de ahí nosotros, bueno, comenzamos acá en Oaxaca hace 13 años en lo que es el Hospital San José con el doctor Sarmiento, y hemos estado trabajando con muchos pacientes pie diabético, en especial heridas no solamente diabéticas, sino también no diabéticas, sobre todo infectadas, ¿no? Que es lo que hemos estado trabajando. Y en la universidad, pues estamos haciendo investigación también con las larvas, con estudiantes de la licenciatura en biología, donde nosotros estamos trabajando las secreciones de las larvas también, y sobre todo el comportamiento de las larvas y nuevas especies que podríamos utilizar. Para estos tratamientos médicos. Sí, de hecho es de suma importancia, ¿no? Porque realmente, pues como sabemos, México es un país donde tenemos altos índices de obesidad, y como uno de esos problemas pues es la diabetes, que es una enfermedad crónico-degenerativa, y que cada día crecen más los problemas que tenemos con pacientes. Los pacientes desarrollan heridas en cuestión de días, bueno, en este caso una herida puede gangrenarse en cuestión de días, y ellos pueden, si no son atendidos de manera urgente, pues llegan a la amputación muchas veces. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es evitar que el paciente pueda llegar a ese grado de amputación. Nosotros trabajamos con personal médico, en especial enfermeras, cirujanos, especialistas, mejor dicho, y médicos generales, donde nosotros capacitamos a ellos para que puedan utilizar esta bioterapia, ¿no? Porque realmente es una bioterapia que lo que hace dentro de la herida pues es limpiar, ¿no? Principalmente, y ya posteriormente de que está limpia la herida, pues cada médico, cada especialista o cada personal de salud va a determinar qué va a seguir, si van a colocar algún injerto, algún apósito para poder ayudar a cerrar las heridas. Sí, eso justo te iba a preguntar, si tu relación era directamente con los médicos y cómo lo perciben ellos. ¿Lo han experimentado, lo han aplicado? ¿Cómo lo reciben esta propuesta de terapia? Claro, no es muy fácil, porque de hecho necesitamos darles un curso, necesitamos informarles de todas las ventajas del uso de las larvas, las indicaciones, porque no todas las heridas son para larvas, también es importante mencionar eso. Hay veces que tienen la idea de que cualquier herida es para larvas, no, tiene que ser diagnosticada por personal médico. El personal tiene que valorar la herida, y si es candidato para la larvaterapia, ellos nos llaman, nos comunican con nosotros, y el paciente firma una carta de consentimiento informado donde acepta la terapia. Claro, también se le tiene que informar al paciente que es el uso de larvas, o sea, porque el hecho de muchos médicos no les gustan las larvas, sienten un poco de miedo, asco, repulsión. Pacientes también sienten que las larvas los muerden, de repente sienten que se les van a ir al cerebro, etcétera, pero definitivamente no pasa eso. Las larvas lo único que hacen es estar absorbiendo y secretando sustancias al medio para que puedan ayudar. Las larvas son muy determinadas, ellas solamente comen el tejido necrosado, respetan el tejido sano, a diferencia de otras especies, porque nos ha pasado también que ha habido otros mitos, ¿no? Porque piensan que es cualquier mosca, de repente piensan que vamos a los basureros y estamos capturando las moscas, agarrando las larvas para colocarlas. No, las larvas las tenemos nosotros en un laboratorio con condiciones controladas. Tenemos las larvas, las moscas principalmente, que es donde nosotros criamos las moscas. Tenemos las colonias controladas, luz, temperatura, humedad, todo controlado con condiciones de laboratorio. Y pues las larvas las tenemos exclusivamente de esta especie, porque como te mencionaba, hay especies que pueden causar daño a la salud.
hay especies que pueden comer el tejido sano y pueden afectar al paciente. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. El personal cada vez acepta más, hay más hospitales que cada día están aceptando las larvas, no solamente en Oaxaca, a nivel nacional, en la Ciudad de México, Monterrey, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, en el norte del país, en el sureste también tenemos en Mérida, tenemos en Quintana Roo, muchos especialistas que nos mandan pedir las larvas a nosotros para que se las mandemos a ellos. Dos preguntas. Primero, ¿es muy costoso mantener estas larvas, un laboratorio que les permita a ustedes desarrollar esta especie, ¿no? Que tienen? Y la otra es, para el paciente, ¿qué le representa en términos también de costos y qué hospitales específicamente tendrían que acudir para poder pues acceder a esta terapia, sí. ¿no? Bueno, si comparamos los costos, sí, es una terapia barata. El tiempo de recuperación de los pacientes es menor, o sea, pueden ser ambulatorios, los pacientes pueden utilizar las larvas y se pueden ir a sus casas y regresar 24 horas, 48 horas después, que es una ventaja. También pueden ser los pacientes hospitalizados, dependiendo de la magnitud, como te comentaba, del paciente. Hay pacientes con úlceras muy crónicas, hay pacientes que tienen úlceras superficiales y esas pacientes con úlceras superficiales se pueden ir a su casa. Es claro, se les da una información muy bien al paciente de qué debe de llevar, control, etcétera. Y sobre todo, las larvas, aquí en Oaxaca el precio va a depender bueno, aquí es un frasco, es 500 pesos el frasco, y ese frasco va a tener como 500 a 800 larvas. ¿Cuántas larvas se aplican a un paciente? Eso es muy importante, porque las larvas son muy pequeñas cuando se colocan, son de 2 milímetros, y entonces la literatura muestra que van de 8 a 10 larvas por centímetro cuadrado de lesión. Entonces, se tiene que hacer el cálculo de la herida para poder colocar el número indicado de larvas. Otra ventaja que tenemos es que cuando, supongamos, el frasco se les entrega, el paciente cancela, a lo mejor las larvas no las tienen a temperatura ambiente, las pueden refrigerar y ellas pueden mantenerse hasta 3 días en refrigeración, entran como en un estado de hibernación para que ellas puedan durar hasta 3 días más. Entonces, esas son de las ventajas. Los pacientes pueden acudir al Hospital San José, que está en el centro, en Miguel Cabrera, y ahí hay personal médico especializado que tiene conocimiento de la clínica de heridas y sobre todo conocen mucho lo que es un paciente indicado para larvas. Y en tu caso, ¿cómo es que llegaste a este tipo de investigación? Bueno, fue muy interesante porque yo estudié biología en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México, y yo durante mi estancia, bueno, siendo estudiante de la universidad, alguna vez leí algo sobre la larvaterapia, pero en otro país. Entonces yo me acerqué mucho al doctor José Contreras Ruiz, que él está en la Ciudad de México. Fui al Hospital Manuel G. González, ellos colaboraron, o sea, al final de cuentas me aceptaron en su grupo de trabajo y estuve trabajando trabajando con las larvas junto con una química que se encontraba en la Ciudad de México, y sobre todo de ahí fue que me empezó a gustar el hecho de que algo biológico, algo de que todos vemos como un insecto asqueroso, ¿no? Muchas veces ven el sinónimo de mosca es repugnancia, pues nosotros lo vemos como algo benéfico, porque al final de cuentas hemos visto que muchos pacientes han salvado sus pies y sobre todo están muy agradecidos con las larvas. En la Ciudad de México, como te comentaba, trabajamos ahí y a partir de ahí vine a Oaxaca a trabajar y a colaborar con el Hospital San José, y ahí hemos estado trabajando con la Universidad Autónoma Benito Juárez en la licenciatura en Biología, donde muchos estudiantes no solamente están trabajando con otras especies, nosotros trabajamos, o la mosca aceptada a nivel mundial es Lucilia sericata, pero los estudiantes de la licenciatura están trabajando con otras especies para poder conocer nuevas especies que puedan ayudar a los pacientes, nuevas especies o nuevos compuestos de las secreciones que puedan ayudar a bacterias resistentes a las heridas, ¿no? Como no solamente Escherichia coli, también, Staphylococcus aureus, también tenemos pseudomonas, tenemos muchas bacterias que son muy, muy comprometedoras en las heridas y que de difícil tratamiento.
Ya, bueno, sí. Y ahora, por lo que tú le denominas, o bueno, se denomina así como una bioterapia, eso da la idea también de que al ser un proceso biológico que no es necesariamente químico externo, ¿no? Por decirlo, o químico sintético, da la idea de que no hay consecuencias como cuando aplicas un antibiótico sobre el organismo y entonces puede ser que te da otra consecuencia. Te cura una cosa, pero te resulta otra, ¿no? ¿Qué opinas tú respecto a esto? Pues realmente el uso de las larvas son benéficas, en este caso pues también reducen el uso de antibióticos. No estoy diciendo que no usen antibióticos, también los pacientes pueden utilizar en combinación con las larvas antibióticos vía intravenoso. Hay veces que hay pacientes con doble esquema, triple esquema, también analgésicos. Las larvas no les pasa nada, o sea, si la larva está trabajando en la herida, aunque el paciente tenga intravenoso o antibiótico, no le pasa nada. Pero sí puede pasar en caso de que los médicos no limpien la herida antes de utilizar las larvas, porque hay veces que las heridas vienen con algunos ungüentos y no lavan la herida y la larva lo que hace es comerse todo el ungüento, ¿no? La pomada, y eso hace que las larvas, hay veces que las tachan. ¿Qué pasa? Que otro de los obstáculos que tenemos es de que hay veces que no se informa el personal médico de qué tipo de heridas deben de usar las larvas y les colocan larvas a una herida que no era para larvas, le va mal al paciente y tachan a las larvas. Finalmente, cuentas, creo es importante que los médicos, las enfermeras, el personal de salud dedicado al manejo de heridas se capacite muy bien, sepa las indicaciones y pueda utilizar las larvas de un buen manejo. Ya. Y ahora que mencionabas a los estudiantes, tú das clases a los estudiantes de licenciatura. Sí. ¿Cómo reciben ellos este proceso de irse vinculando, relacionando con el uso de las larvas? Bueno, las larvas en este caso, para ellos como son biólogos, les interesa mucho la parte del ciclo de vida, ¿no? El ciclo de vida de las larvas. También están haciendo nuevas investigaciones ellos en cuestión forense. Ver cómo la larva se comporta para poder apoyar esa área de investigación que es la médica forense, y sobre todo también los estudiantes pues les gusta, ¿no? Les llama la atención, les gusta colaborar para un bien, ¿no? La sociedad, porque en este caso pues nosotros lo que estamos tratando es tratar las heridas infectadas. Lo primordial sería evitar que existieran las heridas, ¿no? Como una especie de capacitación para llegar a eso, pero desafortunadamente hay muchos pacientes que ya tienen úlceras, pie diabético. ¿Por qué menciono tanto el pie diabético? Porque realmente hay un alto porcentaje de pacientes con heridas que son diabéticos. Entonces, la mayoría en los pies, pues es donde más se desarrolla, o pacientes que tienen mucho tiempo en cama, como son los pacientes hospitalizados por largo tiempo, que generan las famosas llagas, pero son úlceras por presión que en ocasiones pueden causar mucho daño a los pacientes. Entonces, esas heridas también son tratadas, hay también para quemaduras, etcétera. Y sobre todo también tengo la oportunidad de dar apoyar una clase de medicina, donde los estudiantes también les gusta mucho esa parte, ¿no? Del área médica, de ¡ay, qué interesante! De ver cómo un animalito puede ayudar tanto al humano, ¿no? Y algo que también es importante comentar es que las larvas no solamente se utilizan en humanos, también se utilizan en el área de veterinaria. En Estados Unidos hay muchas investigaciones que están trabajando con larvas dentro de caninos, también equinos, etcétera, con úlceras. Y aquí en México, en la Ciudad de México, hay algunos veterinarios que nos han solicitado larvas para tratar heridas de perritos, de caballos inclusive. Que además debe ser como un manejo más factible para los animales, para las mascotas, ¿no? Claro, ¿no? Sí, porque pues hay veces que las zonas donde ellos están pues no pueden limpiar por el control del animalito. Entonces, nosotros lo que hacemos, o eso es una buena pregunta, ¿cómo se mantienen las larvas dentro de la herida, no? Porque hay veces que piensan que las colocan y las larvas se quedan ahí. No, se hace una especie de jaulita de las heridas y la larvita lo que hace es estar comiendo dentro de la herida, y se cubre con una telita para que permitan la oxigenación de las larvas y las secreciones de la larvita se puedan estar secando con gasas, con vendajes, para que el paciente no genere humedad en la herida y se pueda descubrir y puedan escapar las larvas.
Estos cambios se hacen cada 24, 48 horas cuando el médico haga un cambio de ciclo de larvas. Otra cosa importante es saber qué se hace con las larvas después del tratamiento, ¿no? Y lo que hacemos es, bueno, el personal médico lo que hace es colocar las larvas en cloro y en una bolsa y la coloca en RPBI, en los hospitales, que es residuos biológicos infecciosos, para que sean tratadas. No se colocan nuevamente en la colonia de moscas, no las tiran en cualquier lado, tampoco se tienen que colocar en el inodoro ni nada, porque hay veces que esa es otra cosa muy importante para mantener todo esto en los hospitales, ¿no? El control. El control bueno, el manejo, ¿no? Claro. De residuos. Y otra cosa más, respecto a los estudiantes que están haciendo investigación, ¿cómo le hacen? ¿Experimentan con pacientes así como No, de hecho los estudiantes no pueden, bueno, no tenemos contacto con pacientes porque como somos biólogos, ellos lo que hacen es producir moscas, conocer el ciclo de vida de las moscas y obtener las secreciones de las larvas de las moscas. De hecho, actualmente también se está haciendo una colaboración con la Universidad Autónoma de México, con la UNAM, donde el Instituto de Química, donde el doctor Ricardo Reyes Chilpa, se está planeando hacer lo que es la extracción de compuestos de bajo peso molecular de las secreciones de algunas otras especies para probarlas con bacterias, que también tenemos un gusto de trabajar con el doctor Carlos Esquivel, que es un catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Medicina, que él también está muy interesado y estamos trabajando con ellos para poder desarrollar nuevos compuestos que a futuro, pues el beneficio de estos experimentos es desarrollar nuevos fármacos, ¿no? Conocer nuevos compuestos para poder sintetizar las moléculas y a futuro poder desarrollar nuevos fármacos para combatir este tipo de bacterias que cada vez, como te mencionaba, están siendo resistentes, ¿no? Bueno, y es que es interesante, es una combinación, dices, ¿no? No es solamente el uso de las larvas, sino también con medicamentos, con, bueno, todo un complejo ahí, ¿no? Sí, es increíble el mundo de las mosquitas. Sí, no me hubiera imaginado, ¿no? Hasta ahorita que lo estás mencionando. Y para estudiantes de posgrado, ¿ustedes tienen estudios o solamente de licenciatura? De hecho, trabajamos no solamente con esta mosquita, trabajamos con otras especies de mosca que no son de importancia, bueno, en este caso médica. Trabajamos también con una mosca que se llama mosca soldado. Hay estudiantes de maestría que están haciendo, bueno, desarrollaron una tesis en Cidir, Oaxaca, que desarrollaron la tesis. Las larvas con estas mosquitas son bioremediadoras. ¿Qué hacen? La larvita se puede comer toda la materia orgánica y sobre todo esta larva tiene tanta proteína, claro, las larvas tienen mucha proteína, que esta larva se puede dar a alimentar al tejido, bueno, a los peces, puede dárselos a las aves, inclusive. Entonces ellos están desarrollando, también estudiantes de la licenciatura, pruebas o han hecho tesis con desarrollo de conocer cuáles son los sustratos orgánicos que más rápido degradan estas larvitas. Entonces es una mosca que a nivel mundial también está siendo muy explorada. Están trabajando con ella para poder producir, trabajarla a nivel problema, ¿no? Que tenemos la basura, ¿no? Sabemos que es un problema a nivel mundial. Claro. Y pues sobre todo, qué mejor que utilizar larvas de estas moscas para poder reducir toda la materia orgánica y esas mismas larvas darlas de alimento a las aves, que realmente pues no es un foco de infección. Las larvas lo que hacen es reducir y sobre todo ellas contienen muchas proteínas que ayudan a las aves a tener mejor rendimiento y también a los peces como alimento, fuente de proteínas. Vaya, es todo un mundo por descubrir ahí. Y bueno, te iba a preguntar acerca del impacto, pero ya también lo comentaste, porque claramente está relacionado el impacto con la sociedad y claramente está relacionado con el área médica, ¿no? Que no solo, ¿no? También con el área forense, dices. Claro, el área forense es muy interesante porque, pues la verdad, las moscas no solamente, bueno, las moscas son insectos muy, muy interesantes porque estos dípteros pueden llegar a cadáveres hasta kilómetros, pueden detectar compuestos como la putrescina, que pueden tener algunos cadáveres, bueno, los cadáveres, mejor dicho, los compuestos como ese,
y las moscas detectan y llegan y ovipositan. La oviposición es cuando colocan los huevos en los orificios, ya sean nasales, en el oído, la boca, y los cadáveres pues son colonizados con las larvas pues están comiendo el tejido necrosado, que como sabemos están en descomposición. Y no solamente ayuda a indicar el intervalo postmortem, hay estudios como la entomotoxicología, que actualmente se está haciendo en muchos países, en México también se está haciendo, donde en el norte de México, en la Universidad de Nuevo León, están trabajando con las larvas, donde las larvitas lo que hacen pueden detectar si el cadáver fue envenenado, o si el cadáver tenía cocaína, bueno, si el cadáver ingirió cocaína, etcétera, una especie como de antidoping de larvas, ¿no? O sea, y ellos pueden detectar a través de las larvas los compuestos que el cadáver tenía. Entonces, realmente el mundo de las moscas, pues sí, da mucho la diversidad. Es también otro tema que los estudiantes buscan, ¿no? Conocer qué tipo de especies tenemos, porque lo ideal sería que a nivel nacional hiciéramos un listado de moscas, ¿no? De ver en cada estado, porque eso también ayuda de si el cadáver fue movido de otro lugar. Hay moscas que no están en ciertos lugares, entonces no es la misma fauna que tenemos de moscas en la sierra que en la ciudad, ¿no? O las moscas que están en la zona urbana en las que están en las zonas rurales, ¿no? Bueno, se puede decir, pero es más, son indicadores para los forenses, ¿no? Y sobre todo, pues que ellos, su veredicto va a apoyar, ¿no? A conocer la respuesta de estos casos de cadáveres, y también pues aunado o ayudado con patología, con el área médica, porque el área forense, pues como sabemos, son ciencias que desde abogados, antropólogos, sociólogos, etcétera, contribuyen a los casos, ¿no? Claro. Y en el caso de estas, cuando mencionabas sobre las larvas que luego las están utilizando para saber o conocer las bacterias a las que también se hace resistente o algo así, nos comentaste, esto lo hacen en laboratorios. Claro, sí, tenemos que tener laboratorios con microbiología, en este caso, acompañados con el área de microbiología, donde las bacterias muchas veces son donadas de hospitales, otras son cepas que ya tienen los laboratorios, pero de preferencia nosotros lo que hacemos es aislar la bacteria de las heridas, ¿no? De los pacientes que realmente tienen, y sobre todo conocer si esos compuestos, porque las secreciones han sido probadas de que sí tienen inhibición bacteriana, o sea, ellos de otras especies, como te mencionaba, de hecho parte de mi tesis ha sido eso del doctorado que desarrollé, fue conocer 7 especies, y eso fue una de las estancias que hice en Brasil, donde trabajamos con muchas especies de moscas que vimos la inhibición de Staphylococcus aureus, Pseudomonas, y sobre todo, ya que vemos que las secreciones tienen efecto, ahora el siguiente paso es ver qué compuestos de esas secreciones es el que está haciendo la inhibición, para poder a partir de ahí conocer nuevas moléculas, y esas moléculas poderlas sintetizar, o compuestos mejor dicho, sintetizarlos y poder a futuro desarrollar nuevos fármacos para los pacientes, ¿no? Para las bacterias que cada vez están colonizando más las heridas, ¿no? Ya. Pues mira, el tiempo es bien corto aquí cuando conversamos con especialistas como tú, que están absolutamente metidos en su tema. Entonces ahorita se nos agota, te agradecemos mucho que nos puedas compartir la experiencia, y pues no sé si quieres despedirte con algún mensaje para estudiantes, para la sociedad, para tu área. Claro, las puertas están abiertas a los estudiantes que quieran conocer más acerca de este tratamiento, a los médicos, si gustan nosotros podemos capacitarlos, no tiene costo. Nosotros lo que hacemos es que se junten grupo. Hemos dado talleres en el Hospital Civil, hemos dado talleres en hospitales de especialidad, etcétera, donde nosotros capacitamos cómo deben de aplicar las larvas, cómo deben de colocarlas, cómo deben mantenerlas, y sobre todo, si ustedes gustan, pues nosotros podemos ayudar, apoyar. Y claro, pueden visitarnos en la Universidad Autónoma Benito Juárez, en la licenciatura en Biología. Ahí tenemos el pequeño laboratorio, y también en el hospital del Hospital San José, que está en el centro de Oaxaca, donde ahí tenemos todas las colonias de moscas en un laboratorio aparte del hospital privado, donde tienen las puertas abiertas para conocerlo. Pues muchas gracias.
Pues bien, esto fue Ciencia en la Universidad y pues lo seguimos esperando. Como ven, seguimos con estos y más temas de interés para todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos pronto.